Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Jamie? ¿Cómo vas? Hola, profe, buenas noches. Hola, Kelly. ¿Cómo van? Bien, sí, señor. Qué bueno. Voy a compartir la presentación. Bueno. eh, ¿Me confirman si la están viendo, porfa? Sí, Sí, señor. señor. Muchas gracias. Listo. Entonces, pues básicamente, la sesión pasada habíamos alcanzado a hablar algo de instrumentos financieros. Eh, Veíamos las generalidades de los instrumentos financieros. Navegamos un poco en algunos instrumentos financieros, veíamos lo que era BCP Global a nivel de la conformación de esos portafolios. Hablábamos también acerca de las finanzas descentralizadas. Eh, Analizamos también el caso de los piratas somalíes y pues digamos que habíamos quedado ahí, ¿no? Digamos que en ese análisis pues prácticamente nos quedamos. Hoy vamos a hablar entonces acerca de lo que es los instrumentos de patrimonio y digamos que vamos a analizar hasta dónde podemos llegar con ellos, cómo es su interpretación, qué tan difícil puede llegar a ser, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, esos... Listo. Entonces, como les decía, pues vamos a hablar acerca de lo que son los instrumentos de patrimonio propio y otras aplicaciones. Básicamente esos instrumentos de patrimonio propio hacen referencia a todos los instrumentos financieros que se incluyen en los fondos propios, es decir, acciones ordinarias emitidas, etcétera. Y además, aquí también caben otras aplicaciones que son, por ejemplo, toda la temática que tiene que ver con las famosas coberturas contables, que es un tema bastante amplio, y todo lo que tiene que ver con las transferencias de activos financieros, lo que tiene que ver con descuentos comerciales, operaciones de factoring, sesiones temporales y titulizaciones de activos financieros. Entonces, miremos un poquito lo que son las coberturas contables y avanzamos con otro tipo de tema. Eh, Básicamente aquí con el tema de contabilidad de cobertura o coberturas contables, pues básicamente lo que, bueno, ¿qué es una cobertura contable? Eh, digamos que la aplicación de esa cobertura contable, eso es opcional, ¿sí? Y está reglada por la NIC 39. Y ahí nos dice que las coberturas son básicamente, llamémoslo, un procedimiento para minimizar al máximo posible el impacto financiero por la materialización de un riesgo determinado en el patrimonio y en la situación financiera de una entidad. Entonces, básicamente, una cobertura contable, ¿qué es lo que hace? Puede cubrir unas transacciones que ponen a la empresa en riesgo por cambios en el valor razonable o en los flujos futuros de efectivo. Esa cobertura consiste básicamente en adquirir un instrumento derivado u otro activo o pasivo financiero que cubra esas posibles pérdidas provenientes de la partida cubierta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en donde básicamente nos indica que que una entidad que tenemos, una entidad X, emite instrumentos de deuda, ¿sí? Eh, a un interés fijo, ¿sí? Con lo cual, digamos que adquiere un compromiso con sus acreedores. Entonces, emitimos esas obligaciones a una tasa de interés fijo a unos acreedores, ¿ok? Eh, Básicamente, digamos que, bueno, se emiten esos instrumentos de deuda a un interés fijo y con eso digamos que con eso adquirimos un compromiso con los acreedores de pagar una serie determinada de flujos de efectivo futuros, ¿ok? Ahora, esa entidad estima que las tasas de mercado de instrumentos similares van a disminuir.
con lo cual sus pasivos financieros le van a generar unos mayores costos financieros que los del mercado. Entonces, para poder contrarrestar eso, básicamente, ¿qué se hace? Esta entidad contrata un swap con una entidad financiera. Aquí tenemos la entidad financiera. Entonces se vino el gerente de la empresa a la entidad financiera y le dijo, oiga, tengo una situación de riesgo, necesito adquirir un swap. Entonces, según, digamos que con ese swap, esa entidad va a obtener un rendimiento a una tasa variable. Pero se espera que ese rendimiento a esa tasa variable sea más alta en el futuro y se compromete a pagar un rendimiento a una tasa de interés fija. ¿Ok? Entonces, mire que yo me comprometo a pagar una tasa de interés, a pagar un rendimiento fijo, pero yo lo que estoy realmente es esperando que el haber adquirido ese swap a una tasa variable, ese swap me genere una mayor rentabilidad, ¿ok? Y con esa rentabilidad, ¿qué hago? Cubro esta obligación que de pronto se me puede disparar en el futuro. Entonces, básicamente, el mayor valor de esa tasa variable sobre la tasa fija es lo que le genera la ganancia a esa entidad. ¿Para qué? Para poder cubrir otros riesgos, ¿ok? Pero eso no pasa siempre. Eso digamos que es incierto. Y digamos que cuando se adquiere un swap, eso lo hacen empresas con mucho dinero. Empresas que si pierden, aguantan la pérdida y no les pasa mayor cosa. Pero si lo hace una empresa normal, esa empresa así, una pyme, pues digamos que digamos que llega a perder en una negociación de esas, casi que le puede costar irse a la quiebra. Pero entonces, bueno, hablamos de que se adquiere un swap. ¿Qué es un swap? Pues, digamos que los swaps tienen varios usos en las finanzas modernas. El primero es el de intercambiar en el futuro unos recursos entre dos partes. De modo que en ocasiones ese swap puede no ser puramente monetario, sino también de bienes o servicios. Muchos swaps están referenciados al precio del petróleo o del oro, es decir, fluctúa, depende depende del precio internacional tanto del petróleo como del oro. Y eso, pues digamos que da un poco más de volatilidad a ese tipo de productos y lo hace como con más riesgo, y al tener más riesgo, pues las ganancias pueden ser aún mayores. Entonces, básicamente un swap se puede utilizar para especular, ¿sí? Si creemos que aquello que vamos a recibir en el futuro va a ser de mayor valor que aquello que estamos entregando, ¿ok? Ahí podríamos contratar un swap para acordar ese intercambio. Y este es uno de los instrumentos que se utilizan para lo que los medios de comunicación suelen llamar apostar en los mercados financieros. Eh, por ejemplo, si tenemos un derecho que nos proporciona, digamos que 5% anual, y tenemos información, sabemos que los tipos de interés de mercado van a subir, entonces lo que hacemos es firmar un swap para intercambiar esos intereses con alguien que crea que los tipos de interés van a bajar. Entonces estamos apostando. Yo le apuesto a que los intereses suben y otro apostador llega y me dice, no, esos van a bajar. Entonces, en esa situación puntual, si dentro de un año el interés es del 6%, o sea, subió un 1%, la otra parte nos tiene que pagar el 1% de diferencia, porque digamos que adquirimos ese swap al 5% y dijimos que la tasa de interés iba a subir, apostamos a que iba a subir un 1%. Como la otra parte perdió, nos paga el 1% de diferencia de esos intereses. Y si el tipo de interés está en el 4%, o sea, se disminuyó, pues vamos a ser nosotros los que le tendremos que pagar a la otra parte porque perdimos la apuesta, ¿ok? Como inversor individual para pequeños y medianos patrimonios, pues no suele ser muy práctico invertir en swaps por dos motivos. Por un lado, esos swaps son muy arriesgados y por otro las cantidades mínimas exigidas
se salen de lo que se puede permitir invertir un patrimonio pequeño o un patrimonio mediano. Entonces, pues no resulta ser como tan buena idea hacer ese tipo de transacciones. Entonces, como puede verse, los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la emisión de instrumentos de deuda con interés fijo, que es la partida cubierta, son compensados con los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo del swap, que viene a ser el instrumento de cobertura. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que hace esa contabilidad de coberturas. Aquí hay un ejemplo, nos dice que una entidad que es la que funge como comprador adquiere una mercadería de un proveedor a crédito a 60 días. ¿Ok? ¿Quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero? ¿Qué opinan frente al tema? Pues ahí el pasivo sería la entidad, ¿no? O sea, nosotros, que somos el comprador, adquirimos una mercadería de un proveedor a crédito de 60 días. Entonces, Perdón, no. El pasivo sería el proveedor y el activo lo adquiere la entidad porque es la que está comprando. sí, léela bien. Si yo estoy comprando una mercadería a crédito, A crédito. exacto. Sí. Ujú. O sea, el pasivo financiero, ¿quién lo tiene? El pasivo sería entonces la entidad. Exactamente, el comprador, ¿cierto? Ujú. Sí, Entonces, porque está comprando a crédito. exactamente, ese comprador tiene un pasivo financiero, o sea, la cuenta comercial por pagar, que es básicamente una obligación contractual de entregar efectivo a ese proveedor que nos dio la mercadería para liquidar el precio de compra, ¿ok? Y el proveedor que tiene, si el comprador tiene un pasivo, el proveedor que viene teniendo, Un activo. perfecto, muy bien. El proveedor posee un activo financiero correspondiente a una cuenta comercial por cobrar, que es básicamente un derecho contractual de recibir efectivo, es decir, el importe adeudado por el comprador. Entonces, eso digamos que es como para tenerlo ahí presente porque en cualquier momento puede llegar a surgir un casito de esos. Miremos otro caso en donde nos dice una entidad recibe una multa por infringir tres requisitos legales diferentes. El primero, la demora en el pago del IVA. El segundo, la publicación tardía de las cuentas, perdón, se me fue ahí, publicación tardía de las cuentas de la empresa. Y tercero, afirmaciones falsas en los anuncios comerciales de los productos. ¿Quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero? El pasivo lo tendría la empresa y el activo lo tendría, bueno, la DIAN. Ok, es un buen análisis, pero no sé, ¿hay alguna otra opinión? Sí, profe. Creo que ahí, pues, como no hay contrato, porque eso es una obligación, o sea, si le ponen a usted la multa y eso, pues tiene que pagarla, pero no es que haya un contrato de que tiene uno que pagar. Perfecto, esa es la respuesta. Recuerden que un instrumento financiero es un contrato, pero cuando hay una multa, no estamos, digamos que no hay un contrato de por medio en donde yo estoy de acuerdo con eso y la otra parte también está de acuerdo. Entonces, básicamente lo que se dice es que las multas no implican ese carácter contractual, es decir, no se originan de contratos, surgen es como resultado de requerimientos legales que han sido impuestos por los gobiernos. Por lo tanto, esas multas no son pasivos financieros de la entidad, ¿ok? Y simplemente hay una trampita como para que tengan presente de aquí en adelante. Digamos que esta pregunta de quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero,
pues en el caso de esas multas, resulta ser una pregunta interesante porque por costumbre, si las personas tienen unas multas con el Estado, no las contabilizan y no deja de ser extraño. ¿Por qué? Porque estaríamos dejando de aplicar el concepto de devengo o de causación. Ahora, si yo no presento una declaración de impuestos, yo ya tengo una obligación y yo ya debería reconocerla dentro de mi contabilidad, ¿ok? Porque soy consciente de eso. Tenía que presentar la declaración, no lo hice, pues inmediatamente debería registrar eso en mi contabilidad. Ahora, hay que dejar algo muy en claro y es que esa sanción no es un pasivo financiero porque su valor no genera efectos económicos con relación al tiempo. Pero para efectos de la norma internacional, las multas o sanciones no son pasivos financieros. No está cubierto dentro del marco de los instrumentos financieros. ¿Okay? Entonces eso simplemente como para tenerlo presente porque se nos pueden presentar situaciones de esa categoría. Ahora, digamos que aquí vale la pena mencionar otros aspectos. Ahí se me fue. Aquí, ya, listo. Entonces, cuando hablamos de los instrumentos financieros, por qué, cuál es la característica particular de esos instrumentos financieros? Pues básicamente, estos instrumentos financieros, eh, por medio de un instrumento financiero, es como llegan personas que tienen necesidades de inversión, es decir, personas que tienen exceso de liquidez y que están buscando ahorrar o invertir esos recursos que le están sobrando. Entonces, en primera instancia, surgen los instrumentos financieros porque hay personas que tienen necesidades de inversión, pero también hay personas que tienen necesidades de financiación. ¿Ok? Esas personas, entonces, cuando convergen esas necesidades de inversión con las necesidades de financiación, es cuando nacen esos instrumentos financieros en donde lo que se hace es que se garantiza que esa persona que acaba de ahorrar ese dinero, y cuando digo ahorrar, no necesariamente es que lo metió a una cuenta corriente, sino posiblemente creó un CDT, que compró algún bono de alguna empresa, etcétera, etcétera, entregó ese recurso, ese exceso de liquidez, lo entrega a contraprestación de eso, le entregan un título que le garantiza que le van a devolver ese capital más unos rendimientos, y lo que hace esa persona que acabó de recibir o que sirvió de intermediario entre conseguirle los recursos de inversión a la persona que tiene las necesidades de financiación, entonces es lo que hace ese intermediario, le da esos recursos a la persona que tiene necesidades de financiación con el propósito de que él pueda desarrollar su actividad, pero que pague un interés eh, mediante el cual, digamos que está pagando el servicio de haberle conseguido esos recursos y por ende pues va a tener que devolver ese patrimonio junto con una tasa de interés mensual. La diferencia entre esa tasa, porque no es la misma tasa a la que, no es la misma tasa que le pagan al inversionista que al que el que tiene las necesidades de inversión, esa diferencia es la que se gana es intermediario. Intermediario que puede ser Adocenso, finanzas descentralizadas, como lo quiera llamar, ¿ok? Pero funge como ese mediador en donde crea ese instrumento financiero, en donde le da respaldo al inversionista de que su plata no se va a perder y que le va a generar rendimientos, y le crea la obligación a la persona que necesita la financiación de que esa plata no se la encontró, de que esa plata es prestada y que esa plata tiene que devolverla junto con unos intereses. Y entonces, ¿dónde se negocian los instrumentos financieros? Pues básicamente los instrumentos financieros se negocian en el mercado de valores. Mercado de valores en el cual se movilizan recursos, principalmente recursos de mediano y de largo plazo. Desde aquellos sectores que tienen liquidez, es decir, todo lo que son los ahorradores o los inversionistas, ¿hacia quién? Hacia las actividades productivas, por ejemplo, las empresas, el sector financiero, el gobierno, que necesitan de liquidez, que necesitan esos recursos. Y eso se hace mediante la compraventa
de títulos valores, ¿ok? Es decir, en el mercado de valores median esos títulos de valores que son los que garantizan que al inversionista o al ahorrador le van a devolver el capital más los rendimientos y que esa persona que necesita los recursos se comprometa a devolverlos pagando una tasa de interés más alta. Y básicamente aquí el mercado de valores constituye esa fuente de financiación económica para las empresas u otros emisores y una opción de rentabilidad para los inversionistas, ¿sí? O sea, en el mercado de valores vamos a conseguir invertir a unas tasas de interés mucho más atractivas de lo que nos genera el mercado financiero, que son unas inversiones más conservadoras, unas inversiones con menos riesgo, y al tener menos riesgo, pues nos generan menos utilidad, ¿ok? Y siguiendo hablando del mercado de valores, ese mercado de valores tiene unas características. Básicamente, se encarga de consolidar los recursos de los ahorradores, ofrece diferentes alternativas de inversión a largo y corto plazo, los cuales reducen riesgos y diversifican los portafolios, que era un poco lo que veíamos con BCP Global, que veíamos que existían portafolios de bajo riesgo, portafolios moderados, de alto riesgo, etcétera, etcétera, en donde pues su composición era muy variada. Los de bajo riesgo eran portafolios en los que básicamente BCP Global invierte en la compra de bonos de los gobiernos. Entonces veíamos que compraban bonos del gobierno de países emergentes, por ejemplo Ecuador, de Uruguay, compran bonos de países como Singapur, ¿sí? Y digamos que esos son bonos que tienen una característica y que por ser del gobierno, de un gobierno especial, tienen una duración más larga. Por ejemplo, son inversiones a 5 años, ¿sí? A 7 años, a 10 años. Entonces, son inversiones que le permiten a los gobiernos realizar, digamos que actividades que han propuesto, temas que tienen que ver con políticas públicas, creación de acueductos, etcétera, etcétera. Ellos reciben esos recursos y lo ponen a producir o ponen a generar ese tipo de obras de inversión en los diferentes países. Y esas entidades partícipes, o sea, las que hacen parte de este mercado de valores, constantemente reportan información, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento permanente. Y esto es bien importante. En el mercado de valores, imagínense las acciones. Si usted quiere comprar las acciones de Ecopetrol, ¿qué hace? Pues lo primero que uno hace es entrar a la bolsa de valores y mirar a cómo está la acción el día de hoy. Entonces usted dice, no, madre, está, qué sé yo, a 5.000 pesos la acción, se subió. Entonces ahí le empiezan a mostrar toda la información referente a los diferentes tipos de acciones que puede adquirir, los diferentes valores, los diferentes paquetes que hay, etcétera, etcétera, para que usted se pueda hacer a esas acciones. Ahora, hay otro factor importante dentro de esas acciones y es que yo como accionista o posible inversionista, yo necesito tener información para tomar una buena decisión. Esa información no me debe costar, ¿sí? Yo no debería pagar por esa información. Esa información es gratis y es obligación de la Bolsa de Valores mostrarla, bueno, no solamente de la Bolsa de Valores, sino también de las empresas, mostrar toda esa información para que ese inversionista pueda tomar una decisión informada y pueda decidir si invierte o no invierte en ese tipo de organizaciones. Entonces, esto es bien importante porque ese papel de reportar información constantemente no es una opción, no es si la empresa quiere o no quiere, es obligación entregar esa información y tenerla disponible en tiempo y modo, en tiempo, modo y lugar, en este caso, por tratarse de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Listo? Esa estructura de mercado de valores, pues digamos que se divide en dos, en un mercado intermediado y un mercado no intermediado, ¿sí? El intermediado, pues digamos que hace que la transferencia del ahorro a la inversión se haga por medio de intermediarios, ¿sí? Como bancos,
corporaciones financieras, fondos mutuos, etc. Y el no intermediado es la transferencia del ahorro a la inversión y esa transferencia se hace directamente a través de instrumentos. Actualmente existen 4 grupos de instrumentos: los instrumentos de renta fija, ¿sí? Los instrumentos de renta variable, que son las acciones, y los derivados y otros instrumentos. ¿Okay? Tipos de instrumentos. Aquí entonces ya de instrumentos financieros. Aquí ya entonces tenemos básicamente lo siguiente. Aquí ya empezamos a hablar de unos instrumentos financieros primarios que básicamente son los depósitos en efectivo, esas cuentas de ahorro o cuentas corrientes, los bonos, los préstamos otorgados y los préstamos recibidos, todo lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar o cuentas por pagar también son instrumentos financieros, ¿sí? Anteriormente en la contabilidad antigua llevábamos una cuenta de inversiones y otra cuenta denominada cuentas por cobrar. Entonces estaban totalmente separadas. Ahora no, con las NIF todo eso se interpreta como instrumentos financieros y esos instrumentos financieros se agrupan dentro de esa única cuenta y también se les aplica temas de deterioro. ¿Okay? Tiene también dentro de los instrumentos primarios instrumentos de capital. Dentro de los derivados, básicamente tenemos los forwards, los futuros, que era lo que yo les comentaba en la sesión pasada, que es básicamente en donde yo hago un contrato con alguna entidad, en donde pactamos una tasa de interés a futuro, en donde pues, hay mucha incertidumbre, no se sabe si eso va a subir, si va a bajar, ¿sí? Hoy en día el dólar sigue fluctuando, sigue bajando, pero pues acá estamos en el país en donde todo es malo. Entonces, si sube es pésimo y si baja es más malo todavía, pero digamos que esa es la tónica bajo la cual se está moviendo todo hoy en día. Entonces, cuando la tasa de interés baja, pues, la tasa de cambio baja, pues yo me asusto, yo empresario me asusto porque si yo soy exportador, yo estoy haciendo negocios en dólares y yo esperaría que esos dólares cuando entren me los paguen a la tasa representativa del mercado más alta del momento. Entonces, yo hago ese tipo de proyecciones, pero también necesito que me aseguren que me van a pagar esa tasa, porque no me sirve de nada hacer una serie de proyecciones y gráficas y decir, sí, voy a recibir esa plata, y sucede que ese día pasó algo, se cayó la tasa representativa del mercado y usted perdió plata por montones. Entonces, básicamente lo que uno hace es, no, yo adquiero un futuro donde voy y pacto un precio, digamos que pacto es una tasa, una TRM a, qué sé yo, a 3 meses, y se empiezan a hacer proyecciones de cuánto puede llegar a estar la TRM de aquí a 3 meses. Entonces puede que me digan, no, va a estar a 4.500. Ah, bueno, entonces yo creemos un futuro en donde usted me va a pagar esa plata cuando me entren esos dólares, usted me va a pagar cada dólar a 4.500. Entonces puede que me diga, uy, no, pero a 4.500 no, porque yo tengo que mirar a ver si me gano algo. Entonces yo le pago 4.300, no, 4.400, no, 4.350, pactan un valor y ya usted sabe hoy a cómo le van a pagar dentro de 90 días la tasa de cambio de esos dólares que le van a entrar en esa fecha. ¿Ok? Obviamente ahí hay unas condiciones, que los dólares le entren el día que se pacta, ¿sí? Que ese mismo día pues es cuando se va a hacer la liquidación y a usted le van a entregar la platica en pesos, etcétera, etcétera. Y eso le sirve a un empresario para poder realizar proyecciones, para poder realizar análisis, poder proyectarse a futuro, ¿sí? Si necesita hacer obras de ensanchamiento, contratar más empleados, más maquinaria, etcétera, etcétera. Y ahora también tenemos ahí, dentro de los derivados financieros, los swaps, de los que estamos hablando ahorita, los caps y collars, y las garantías financieras. Y tenemos un tercer tipo de instrumento financiero denominado combinaciones. Y aquí tenemos una deuda convertible y los bonos en 2 divisas. ¿Ok? Pues no, por lo general nos vamos a centrar en los instrumentos primarios, ¿sí?
son los más comunes, pero en algún momento podemos abordar algo de los derivados. ¿Listo? Así como hablamos ahorita de las coberturas contables. Esos instrumentos financieros, como les decía, pues básicamente están los primarios y los derivados. Esos primarios son aquellos que se dan producto de una transacción de compra o venta de activos o pasivos financieros sin que dependan de otros instrumentos financieros para su valoración y ejecución. Algunos de ellos son cuentas por pagar, los valores, las acciones, los préstamos, los bonos, los CDTs, etcétera, etcétera. Y los derivados, esos sí dependen de los instrumentos primarios, o sea, para que se pueda crear un derivado debe existir un instrumento primario, por ejemplo, unas acciones, ¿sí? Por ejemplo, unas hipotecas, por ejemplo, unos bonos. Debe existir un instrumento financiero privado para poder dar vida a un derivado. Entonces, esos derivados dependen de los instrumentos financieros primarios, dado que implican la transferencia de riesgos financieros provenientes de ellos. Y se reconocen entre ellos los contratos a plazo de futuro, las opciones y los swaps. ¿Listo? Dentro de esos tipos de instrumentos financieros, entonces tenemos un instrumento financiero, digamos que se puede contemplar el efectivo, haciendo referencia al saldo en caja, lo que se tiene en tesorería, y los saldos en cuentas bancarias. Tenemos a nivel de instrumentos de patrimonio de otra entidad, inversiones en acciones, participaciones, títulos cooperativos. Tenemos también como activo financiero el derecho contractual a recibir efectivo en el futuro. ¿Cómo lo haríamos? Por medio de los bonos adquiridos con derecho a cupones anuales o semestrales. Ustedes saben que un bono, uno compra un bono, por ejemplo, del gobierno, y nos dice, mire, ese bono usted me lo compra ahorita y si me lo compra ahorita le hago el 5% de descuento del valor del bono. Ok, bien, si tengo 10 millones y me hacen el 5% de descuento, entonces me toca pagar 9.500.000, pero me van a devolver 10 millones. Ok, que eso es lo verdaderamente atractivo. Y aparte de tener esa garantía de que me van a devolver ese recurso, ese capital que he invertido, me van a dar unos cupones que pueden ser anuales o semestrales, donde me dicen, mire, por esa inversión, yo le pago unos cupones de 150.000 pesos cada 6 meses. Usted dirá, bueno, si le sirve o no le sirve, si de pronto cree que puede tener un mejor rendimiento a través de otro producto, pues usted es el que toma la decisión. Pero así funcionan esos bonos que están en el mercado. Tenemos también un derecho contractual a recibir otro activo financiero en el futuro, por ejemplo, por bonos convertibles en acciones. Yo puedo comprar unos bonos y a raíz de esa compra me dicen, ok, cuando se venzan esos bonos, yo no le devuelvo la plata, yo le devuelvo acciones de Ecopetrol, le devuelvo acciones del Grupo Sura, le devuelvo acciones del Grupo Argos, de todo ese tipo de cosas. Se puede llegar a mirar a ver cómo se puede llegar a convertir ese tipo de activo financiero en el futuro en otro tipo de activo, por ejemplo, lo que son los bonos convertibles en acciones. El pagaré cancelable mediante los títulos de deuda y los saldos a favor de impuestos reembolsables en TIDIs. Si alguien sabe qué es un TIDI, nos puede contar. Mientras tanto yo sigo. Dentro de esos activos financieros también está el derecho contractual a intercambiar instrumentos financieros con otra entidad en condiciones potencialmente favorables ¿para quién? Para la entidad. Por ejemplo, la opción de compras de acciones, ¿sí? Ese es un instrumento financiero que cabe dentro de ese derecho contractual a intercambiar instrumentos financieros con otra entidad en condiciones potencialmente favorables. Otros también, tenemos ahí unos títulos de deuda perpetua, por ejemplo, las participaciones preferenciales están catalogadas como deuda perpetua, ¿ok? Pero no solamente tenemos activos financieros, también tenemos los famosos pasivos financieros. Dentro de esos pasivos tenemos las obligaciones de entrega de efectivo a la vista, ¿sí? Que ahí hacemos referencia a los depósitos en efectivo para una entidad financiera depositaria, por ejemplo, un CDT, una cuenta de ahorros, etcétera. Tenemos una obligación de entrega de efectivo en el futuro
Se puede hacer mediante préstamos recibidos, mediante pagares por pagar o por todo lo que tiene que ver con obligaciones emitidas. Viene también lo que es la obligación de entregar un activo financiero distinto de efectivo. Por ejemplo, pagares emitidos cancelables mediante títulos de deuda pública. Pues digamos que no son de los más atractivos, pero hay en el mercado. En otra instancia, emisión de un instrumento financiero que asume la obligación de devolver los fondos de acuerdo con lo pactado sin participación alguna en el patrimonio. Ahí pueden estar la emisión de bonos y la emisión de títulos con la cláusula que obliga al emisor a reembolsar una cantidad fija de efectivo en una fecha futura. Y también tenemos los patrimonios financieros. Aquí, pues digamos que hacemos referencia a la emisión de títulos con derecho de participación en el patrimonio de una empresa. Por ejemplo, una emisión de acciones ordinarias. Entonces, cada que usted compra acciones de Ecopetrol, usted lo que está haciendo es teniendo una mayor participación, un título de derecho de participación de Ecopetrol, ¿ok? El problema radica es en dónde lo va a contabilizar usted, ¿sí? Dependiendo de lo que quiere hacer. Si usted lo que quiere es tener control sobre Ecopetrol en un muy largo plazo, pues usted va a llevar esas acciones al patrimonio y esto pues le va a, digamos que le aumenta el patrimonio. Pero si usted lo que quiere es especular con esas inversiones, pues digamos que lo que se espera ahí es que salga rápido de esas acciones en el momento en que esas acciones suben su valor, suben de valor, ¿ok? También tenemos acá como patrimonios financieros los certificados de opción para la suscripción de acciones, las famosas warrant o las órdenes. Tenemos también opciones de compra emitidas que permiten al tenedor suscribir o comprar un número fijo de acciones ordinarias a cambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero. Ahí tenemos las opciones o los call pop. Y también está la obligación de la entidad para comprar un número fijo de acciones propias a cambio de una entidad fija de efectivo, los famosos repos. Esos repos son bien delicados. ¿Por qué? Porque un repo es básicamente una operación de recompra de títulos valores. Es decir, yo puedo sacar acciones al mercado, pero no las vendí todas. Si se me quedaron ahí un resto de acciones sin vender, entonces ¿yo qué hago? Yo como empresa salgo al mercado accionario y compro esas acciones, ¿ok? Y después saco más acciones para la venta. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese movimiento, como se vendieron supuestamente todas las acciones, pues básicamente eso que hizo que el valor subiera, porque es una empresa que está ganando más valor. Entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo su cotización hasta que llega a un punto alto en donde ya, pues digamos que sea muy difícil de controlar y pues vengan todo tipo de investigaciones, de quejas, sanciones, etcétera, etcétera, porque no se cumplió con lo que se esperaba. Eso fue lo que hizo básicamente, ¿cómo se llama la empresa? Esta empresa financiera que quebró. Ay, se me olvidó. Bueno, hubo una empresa que hacía este tipo de acciones. Sacaba acciones a la venta, como no las vendía todas, salía y después las compraba, y esto hacía que su posición en temas de valor de la acción subiera cada día. ¿Por qué? Porque todas las acciones se vendían. Y el hecho de comprar todas las acciones que se tienen a la venta tiene un impacto positivo porque se está hablando bien de esa compañía. Se está hablando bien en el sentido en que con el precio de la acción, pues digamos que se está valorizando ese tipo de acción. Bueno, eh, aquí tenemos básicamente un diagrama que nos muestra cómo es el flujo de cuando un inversionista pone su ahorro, su inversión y hasta dónde hasta dónde transita ese ahorro para que usted tenga como ahorrador la garantía de que le van a devolver ese dinero y no se le va a perder. Entonces, básicamente, todo arranca con esa capacidad de ahorro o de inversión que tiene una persona
esa persona cambia su nombre, ahora se le va a llamar es inversionista. ¿Y qué hace el inversionista? Entrega los recursos. O sea, él compró acciones, por ejemplo. Eso se hace, digamos que sale un mecanismo de colocación o un mecanismo de adjudicación de acciones. Entonces, la bolsa de valores emite una cantidad de acciones que la empresa quiere vender y con base en eso se genera ese mecanismo de colocación o de adjudicación para que diferentes actores que quieran venir a comprar esas acciones lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Luego de ese mecanismo de colocación llega lo que es el famoso colocador o intermediario, que es el que vende los títulos que estas personas han adquirido. ¿Ok? Entonces, ese colocador es el único que tiene la capacidad de vender esas acciones. Ese colocador, ¿qué pasa? Que básicamente lo que hace es que entrega recursos, ¿sí? Entrega esos recursos en calidad de inversión y esa inversión va a parar a un emisor. ¿Ese emisor qué hace? Ese emisor básicamente lo nombra un estructurador o una banca de inversión que es un prospecto de colocación, un diseño de título del emisor. Y ese estructurador se debe previamente haber inscrito en DCVAL y a ese estructurador, una vez está inscrito, lo nombran. ¿Y quién lo nombra? El colocador o el intermediario. ¿Ok? Y vuelve el ciclo. Ese colocador intermediario que vendió los títulos le entrega los recursos a este inversionista. Y aquí falta un paso importante y es este tema del emisor, que ese emisor debe surtir un proceso de calificación, ¿sí? Calificación que se emite con base en encuestas que se hacen a los clientes para que nos diga si le pareció buena la atención o mala la atención, si le dieron respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente ese emisor tiene un calificador y ese calificador es el que se habla directamente con esa persona que se conoce como el estructurador o banca de inversión. ¿Ok? Entonces, básicamente, bueno, y aquí digamos que ese estructurador o banca de inversión tiene un registro nacional de valores, ¿sí? Y este estructurador o banca de inversión se inscribe en la bolsa de valores, ¿ok? Con el ánimo de conocer un poco más de ese mercado, pero también de pronto posiblemente ahí va buscando otros intereses. Y aquí viene entonces un modelo de política contable. Hago énfasis en esto porque eso sale dentro del taller. Entonces, ese modelo de política contable de instrumentos financieros contiene mínimo lo siguiente. Bueno, todo esto es básicamente gestión de la calidad, ¿sí? Que que todos los documentos de la organización tengan como una presentación en donde aparezca el nombre del ente económico, su código, qué tipo de documento es el que estamos haciendo, una política contable, cuál es el documento al que se le está apuntando, al de instrumentos financieros bajo las normas contables para pymes y cuántas páginas hay. Entonces, básicamente aquí se tiene una introducción, se tiene un objetivo, se tiene obviamente el nombre de la cuenta que hoy en día nos está generando la situación, que vienen siendo cuentas por cobrar, tiene unas definiciones, ¿sí? Se habla acerca de lo que es el instrumento financiero y el valor razonable, y luego sí se empieza a desglosar cómo va a ser la política contable general de los instrumentos financieros dentro de esa organización. Yo les publico la presentación yo les publico estas diapositivas para que puedan leer esa política con mucho más rigor. Está el tema también dentro de la misma política, hace énfasis en cómo se va a realizar el proceso de medición inicial desde lo contable, cómo se realiza el proceso de medición de posterior desde también al final del periodo. Aquí hay otro modelo de política contable en donde básicamente nos muestra cuál es la presentación y la revelación, cuál es la calificación por nivel de riesgo para los huevos que están en categoría A, categoría B, categoría C, D, E, etcétera. Y básicamente eso es lo que contiene una política contable básica para
el tema de instrumentos financieros. Y ahora miremos cómo se hace el reconocimiento y la medición de los instrumentos financieros. ¿Ok? Entonces aquí básicamente tenemos que arrancar por varias cositas. En principio, debemos decir que ese reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros significa que una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. ¿Okay? Si no se convierte en una parte, entonces pues digamos que ahí no cumple la calidad de contrato y por ende pues le van a venir a, digamos que ahí viene un tipo de sanciones que le pueden estar afectando a esa persona. ¿Cómo se hace la medición inicial de los instrumentos financieros? Entonces, digamos que al momento de reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad medirá, en principio, ¿qué mide? Al precio de la transacción, es en donde están incluidos los costos de transacción, excepto la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados. Y en segunda instancia, si el acuerdo constituye en efecto una transacción de financiación, es decir, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, pues básicamente ahí la entidad va a medir ese activo financiero o ese pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros, descontando a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. ¿Listo? Ahí se me fue. Ok, entonces aquí frente a la medición inicial de instrumentos financieros, podemos decir que esa medición inicial en el tema de transacciones de compra y venta y nos indica que en los casos en que los pagos correspondientes a las transacciones de compra y venta se lleven a cabo en términos comerciales normales, que pues un término normal puede oscilar entre 30 o 60 días según el calendario del sector. Y la sección 11 es la que permite emplear el precio de transacción, generalmente el importe original de la factura, pues como una simplificación práctica, ya que es muy poco probable que el efecto del descuento sea significativo. Básicamente este método suele ser el método adecuado para las cuentas comerciales, para las cuentas por cobrar y cuentas por pagar a corto plazo. ¿Okay? Esa medición inicial, desde la óptica de los costos de transacción, podemos decir que los costos de transacción atribuibles a la adquisición de un instrumento financiero que se va a medir tras el reconocimiento inicial al costo amortizado o costo, se incluyen en el reconocimiento inicial. ¿Okay? Entonces, volviendo con el punto de la medición inicial, pero ya específicamente de una medición inicial a instrumentos de deuda, entonces básicamente la norma nos indica que cuando un préstamo no se otorga una tasa de mercado correspondiente a un préstamo similar, la entidad inicialmente reconoce el préstamo al valor presente de los pagos futuros, descontando a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Un ejemplo de esto es una transacción que puede financiarse a una tasa de interés que no sea una tasa de mercado. Es el caso en que una entidad controladora concede un préstamo a una subsidiaria y la primera entidad le cobra a la segunda una tasa de interés menor que la que cobraría a un tercero no relacionado sobre el mismo préstamo. Entonces veamos un ejercicio pequeño. Nos dice que una entidad otorga un préstamo sin intereses de 5 millones de pesos. ¿A quién? A un empleador por un periodo de 3 años. La tasa de interés de mercado para un préstamo similar es del 5% anual, es decir, la tasa de interés del mercado para un préstamo a 3 años, digamos que está
digamos que la tasa de interés de mercado para un préstamo a 3 años para ese individuo. ¿Y cómo se desarrolla esto? Pues básicamente lo que nos dice es, hay que calcular el valor presente del préstamo por cobrar y se hace de la siguiente manera. Tenemos el valor presente, ¿sí? Es igual a 5 millones sobre 1,05 a la 3. ¿Qué son esos valores? Eso me da 4.319.000. Entonces, la diferencia entre estos 5 millones y estos 4.319.000, que equivale a 680.718 pesos, se contabilizan como remuneración del empleado según lo establecido en la sección 28, beneficios de los empleados. ¿Cómo se contabiliza este tema? Entonces, básicamente, aquí tenemos lo que es el préstamo por cobrar, que es un préstamo, y ahí se lleva el valor presente, ¿sí? El valor presente es de 4.319.282. Ese préstamo, es que se me hizo... Ok. Ok, entonces aquí ya entramos al tema de... Ah, bueno, perdón, porque... Y se me fue. ¿Qué pasó? Se me devolvió. Bueno. Entonces, básicamente, como les decía, lo que se hace es que se calcula el valor presente con las cifras que nos da el ejercicio. En este caso estamos hablando que esos 5 millones que se van a pagar a 3 años, hoy en día esos 5 millones valen 4.319.000 pesos. ¿Ok? Es decir, que así nomás hemos tenido una diferencia de 680.718 pesos que se contabilizan como remuneración del empleado según lo establecido en la sección 28 de beneficios a los empleados. Y ya digamos que hablando a nivel de lo que tiene que ver con los asientos contables, pues básicamente ahí tenemos lo que es el préstamo por cobrar al valor presente neto de hoy, que es por 4.319.282 contra una cuenta denominada resultados, gasto por beneficios de 680.718. Esos son unos gastos por beneficios a los empleados o beneficios a los empleados pagados por adelantado por valor de 680.718. Esto da pues como 5 millones algo. Eso va a parar a la cuenta de efectivo, al activo financiero por 5 millones. Y pues queda registrado dentro de ese libro columnario en el haber, que es como esa... ahorita que me acuerdo se los digo. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es, teniendo en cuenta cómo calculamos el valor presente de esa obligación, calculamos el valor presente y llevamos esa diferencia entre el valor presente y el valor al que habíamos pactado la negociación. Eso se lleva como un gasto o como una utilidad al estado de resultados. ¿Ok? Y para reconocer el préstamo otorgado a un empleado, ¿qué hay que hacer? Pues primero, el 1 de enero de 2018, una entidad dedicada a la fabricación de maquinaria le vende a un cliente una máquina por 2 millones de pesos con un pago a realizar en un plazo de 2 años. Esta transacción de venta incluye una transacción de financiación implícita, que es préstamo de 2 años, y el precio actual de venta en efectivo correspondiente a ese elemento, si los clientes pagan contra entrega, es de 1.650.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el valor inicial de la cuenta por cobrar que debe reconocerse a la compañía? Pues básicamente... ¿Los 2 millones? No, digamos que aquí toca, la respuesta es que la entidad reconoce inicialmente una cuenta comercial por cobrar por valor de 1.650.000, es decir, se reconoce al precio actual de venta en efectivo del elemento. ¿Ok?
no a futuro lo de los 2 millones. ¿Listo? Entonces, miremos los siguientes casos prácticos. Bueno, hay un caso denominado la NIC 39, definiciones relativas al reconocimiento y la medición. En este ítem, digamos que se especifica qué es el costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero, que palabras más, palabras menos, ese costo amortizado de ese activo, de ese pasivo financiero, resulta ser la medida inicial de ese activo o de ese pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada, calculada con el método de tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad. Veamos un ejemplo. Entonces nos dice que una empresa invierte en un bono con un valor nominal de 1 millón de pesos. ¿Sí? Ese bono obtiene un descuento del 95%. ¿Sí? O sea, le vamos a calcular a 1 millón el 95%. ¿Sí? Bueno, obtiene un descuento al 95% de su valor nominal, con unos costos de transacción de 10.000 pesos. ¿Qué son esos costos de transacción? Sucede que yo no puedo ir a la bolsa de valores y decir, ay, vengo a comprar 1 millón de pesos en bonos de tal empresa, ¿sí? Allá no me dejan ni siquiera entrar. Entonces, tengo que utilizar, sí o sí, un intermediario, en este caso un corredor de bolsa, para que él me asesore en esa compra. Entonces, tenemos que eso nos cuesta 10.000 pesos y vamos a recibir semestralmente un cupón a la tasa del 4% semestre vencido. Es semestre vencido. ¿Listo? Y el periodo de maduración del bono es de 10 años. ¿Cómo se determina el costo amortizado? Pues digamos que lo primero que tenemos que hacer es organizar la información para poder entenderla. ¿Okay? Entonces, lo primero es una tablita con 2 columnas que diga concepto y otra que diga valor. Y ahí tenemos el valor nominal del bono, 10 millones, que fue lo mismo que me costaron. Bueno, digamos que ese valor nominal del bono es lo que nos da el ejercicio. Aquí nos indica que el valor nominal es de 1 millón de pesos. Y nos indica que tenemos una tasa de descuento del bono del 95%, porque de pronto tenían un incentivo si se compraban acciones hasta tal fecha, ¿sí? De ahí para adelante ya se pierde esa opción. Valor entregado de la inversión, 950.000, aunque a mí me van a devolver sobre la base de 1 millón de pesos. ¿Okay? ¿Cuál es el vencimiento en años? Son 10 años de los bonos. Tiene una tasa de cupón semestral del bono del 4% y unos costos de transacción de 10 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, con esa información, lo primero que debemos hacer es calcular la TIR. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Deben estar preguntando. Pues básicamente usted entra a Excel. En Excel, digamos que coloca los 20 periodos, ¿sí? Coloca el primer periodo a una tasa, a la tasa a la cual le van a devolver al final del periodo. Entonces tiene periodo 1, 960.000. Esos 960.000 corresponden a los 950.000 de la inversión que le vamos a cobrar al magnate, al dueño de esto. Entonces, digamos que esos 950 corresponden, perdón, esos 960 valen o hacen referencia a los 950.000 pesos de la inversión más los 10.000 del costo de transacción que nos cobró el comisionista de bolsa para que él se pudiera ganar ahí una plática. Entonces, básicamente lo que se hace cuando se necesita calcular la TIR es tomar en cuenta, digamos que tenemos los valores, ¿sí? Los valores nos dice que vamos a entregar 960.000, por eso como los vamos a entregar, los vamos a sacar. Entonces es menos 960.000 pesos. Y luego vienen los otros periodos, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 10, 19. Entonces mire que al comienzo nosotros pagamos 960.000 pesos y semestralmente nos empiezan a consignar 40.000 pesos. ¿Okay? Entonces,
Ya una vez se tienen los datos, bueno, ¿por qué hasta 20? Porque digamos que ese fue el periodo al cual se pactó, ¿sí? Y digamos que estos son los montos que nos van a dar por haber invertido en esos bonos, en la compra de esos bonos de ese país. Entonces, básicamente aquí lo primero que hay que hacer es calcular la TIR. Digamos que para calcular la TIR, simplemente escribimos esto, ¿sí? Que es igual TIR entre corchete, entre paréntesis, perdón, B2 a B21, y listo. Entonces, B2 a B21, miércoles, hay complicaciones. Entonces, con el mismo ejercicio, lo que se hace es hallar la TIR, y para poder hallar esa TIR, hay que hacer la matriz de amortización de la ocupación. O sea, ¿cuál es el cálculo de la TIR y el costo amortizado en Excel? Entonces, básicamente, como les decía, acá tenemos los 960.000 que fue lo que pagamos, los 950.000 más los 10.000 del comisionista de bolsa. Esto queda en negativo, ¿sí? Ahí queda de una vez en rojo. Al quedar en negativo, me está representando o me está indicando que ese valor tiene un componente adicional o que tiene alguna característica puntual. Como es a 10 años y nos van a realizar pagos semestrales, pues básicamente esos 10 años lo multiplicamos por 2 para poder afectar laboralmente esa transacción que se hizo. ¿Qué pasa en el periodo 2? Pues que yo voy a recibir 40.000 pesos, en el periodo 3 40.000, en el periodo 4 40.000 y así sucesivamente hasta llegar al periodo 19 con 400.000 pesos. ¿Okay? Cuando uno suma estas cifras, eso da 4.300.000 algo. ¿Okay? Perdón, 4.300.000 algo, no, eso da... bueno, digamos que cuando tenemos ya los valores y sabemos en cada periodo cuánto es lo que nos va a entrar, pues podemos realizar la sumatoria y ahí sí ya se calcula la TIR, ¿ok? Se calcula básicamente de la siguiente manera. Bueno, ya lo habíamos hecho en el slide anterior. Aquí lo que hacemos es básicamente... ¿qué se hizo? Tomamos todos los valores que calculamos, desde el 960 hasta el 400.000 en el periodo 19 y hasta el 1.040.000 en el periodo número 20, para hacer la paz para hacer la liquidación de esta operación. Entonces, tenemos ya esos datos así organizados. Calculamos la TIR. ¿Cómo se calcula la TIR? Simplemente usted en Excel abre le da clic a esta opción que es funciones, y busca la función TIR, y ahí básicamente lo que se hace es lo siguiente. Importante tener este primer dato en negativo cuando nosotros estamos pagando para comprar algún activo financiero. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que hacemos ahí cuando se nos abre esta caja, pues básicamente ahí lo que nos dice es, mire, ¿quiere calcular la TIR? Sí, entonces queremos calcular la TIR. Entonces, básicamente, para poder hacer eso, usted tiene que hallar la TIR, y para hallar la TIR usted tiene que entrar por este lado, por lo que estamos viendo ahí en pantalla. Entonces, simplemente señalamos el rango. Queremos que el rango sea del B2 al B21, ¿sí? Y ahí de una vez nos calcula. Sin tener que hacer más nada, ya ahí nos va calculando la herramienta. Nos dice que la TIR para ese rango de valores de 960 hasta 1.040.000, básicamente, bueno, entonces, básicamente aquí lo que tenemos es, se ha hecho el cálculo de esa TIR que me da el 0,04312, ¿sí? Y eso lo convertimos a porcentaje, y en porcentaje ya pasa de 0,043 a un 4,31% de esa inversión, y ya simplemente pues lo que hacemos es darle aquí al botón de aceptar. ¿Okay? Ya eso nos calcula, y ya con base en esa TIR
ya podemos realizar nuestra, ¿cómo se llama esto? Tabla de amortización. En esa tabla de amortización colocamos la misma información de la tabla anterior, tanto los periodos como el valor, ¿sí? Y con base en eso, pues digamos que empezamos a hacer ya nuestra tabla de amortización. Una tabla de amortización que versa sobre lo siguiente. Tenemos el periodo, tenemos el costo amortizado al inicio del año, eso lo vamos a llamar columna A. Tenemos unos intereses devengados, que es básicamente de tomar B, ¿sí? Y, perdón, intereses devengados, esta es la columna B. Listo, no me funciona. Así. Entonces, suponga que eso es una B. Entonces, esa es la columna B. Y B, la columna B es igual a la columna A por la TIR. Es decir, a este valor lo multiplicamos por 4,31%. ¿Ok? Y eso nos da una TIR o unos intereses devengados por valor de 41.280 pesos. ¿Listo? Lo mismo me pasa en el siguiente renglón. Bueno, entonces ya calculamos los intereses devengados, que son 41.280. Ahora debo calcular los intereses recibidos, que son de 40.000. Eso me lo dan constante y sonante cada 6 meses. Esa es la columna C. Y básicamente lo que se hace al final es tomar el costo amortizado al final del periodo, que es tomar D, que es el costo amortizado al final. D es igual a A, que es el costo amortizado al inicio del año, ¿sí? Tenemos B, que es lo de los intereses devengados, y se le restan los intereses recibidos, ¿sí? Siempre se restan. Entonces, bueno, en este caso cuando hay esa tabla en donde nos indica que nos van a estar pagando cada 6 meses 10.000 pesos. ¿Listo? Entonces, con eso ahora, ¿qué hacemos? Ya hicimos nuestra tabla. Básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Nos dice ahí que discriminando cada columna de Excel, tenemos que la columna de los intereses devengados es producto de multiplicar el costo del activo por la TIR. Entonces, los 960.000 por 4,30, eso me da 41.280, que es básicamente este valor. Acá está, 41.280 pesos. ¿Ok? Entonces, eso mismo va a pasar cuando calculemos el otro ítem. Entonces, aquí hablando del discriminado de esa tablita en Excel, entonces tenemos la columna de los intereses devengados, tenemos la columna de los intereses recibidos, es decir, de los 40.000 fijos que nos pagan cada 6 meses, tenemos la columna de capital final o costo amortizado, que básicamente resulta de sumarle al costo del activo, que fue 960.000, los intereses devengados y restarle los intereses recibidos. Eso, pues digamos que tomamos los 960.000 más los 41.280, que provienen de acá, del primer mes de arriendo. Y a eso le restamos los 40.000 de estos intereses recibidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que esos son, bueno, digamos que así es como la matemática financiera opera para el cálculo de TIR, para el cálculo de una tabla de amortización, etcétera, etcétera. Y a eso le restamos los 40.000 de los intereses que nos pagan cada 6 meses. ¿Ok? Eso me da básicamente que para el periodo 1 voy a recibir 961.280 pesos. Y para el periodo 2, el costo del activo será el capital final o el costo amortizado del periodo 1, y ahí las demás columnas se calcularán de la misma forma en el periodo 1. Y en el periodo 20, el cual corresponde al vencimiento aplicando la operación de la misma manera que en los periodos anteriores, allí se determina que ese costo amortizado es igual al valor nominal del bono, en este caso, 1.000.000 de pesos. ¿Ok?
Entonces, lo que hacemos ahí es, con esa matriz, ya tenemos, digamos que ya podemos realizar el reconocimiento inicial. Entonces, nos dice acá, primero, por el valor desembolsado por adquirir el activo financiero más los costos de transacción. Regístreme eso, ¿ok? Entonces tenemos por un lado los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, que tienen un precio de 960.000. Y por el otro, pues básicamente los bancos, en donde ahí pagamos los 960.000 que nos costó el servicio, que nos costó eh, bueno, esa transacción que hicimos para el compro de ese bono, para la compra de ese bono. Eso frente al reconocimiento inicial y ahora el reconocimiento posterior. ¿Por qué creen ustedes que hay que realizar un reconocimiento posterior? ¿Por los intereses? Sí, es una buena opinión, pero básicamente porque al momento del cierre tenemos que calcular cuánto vale esa inversión que hemos hecho. Entonces hacemos un reconocimiento inicial cuando hicimos la compra del bien, pero al final del periodo tenemos que hacer un reconocimiento posterior. Entonces aquí básicamente, ¿cómo hacemos el reconocimiento posterior? Tomamos los intereses causados en el primer semestre, ¿sí? Y se lleva la cuenta denominada activos financieros mantenidos hasta el vencimiento. Y esto es bien importante aclararlo porque yo cuando voy a adquirir algún instrumento financiero, yo debo saber cómo, es decir, debo tener claro qué tratamiento le voy a dar. Si, por ejemplo, yo tengo unas acciones y mi intención es tener dominio en esa otra empresa, es decir, yo voy a seguir comprando y comprando y comprando acciones hasta que me convierta en el mayor accionista de esa empresa. Eso se puede. Entonces, digamos que ahí, en ese caso, yo estoy haciendo una inversión eh, más de carácter, se me fue el nombre. Una inversión que estoy realizando a largo plazo, ¿sí? Pero con la intención de apropiarme de esa empresa. Mientras que estas acciones que hemos comprado, estos bonos que hemos comprado, los vamos a mantener hasta el vencimiento, ¿sí? Nos vamos a dar la pela de esperarnos los 10 años a recibir nuestros cupos cada semestre y a recibir nuestros intereses semestralmente. Entonces, digamos que desde ese punto de vista hay que tener perfectamente claro qué es lo que queremos hacer con ese instrumento financiero. ¿Bien? En este caso los vamos a mantener hasta el final, hasta el vencimiento. Entonces serían 41.280 pesos al débito versus unos ingresos por intereses de inversiones al crédito 42.280. Por los intereses recibidos al vencimiento del primer semestre, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una cuenta denominada activos financieros mantenidos hasta el vencimiento al crédito, los 40.000 que recibimos, contra bancos, 40.000 al débito, porque es una plata que me va a entrar constantemente digamos que cada que se compran los 6 meses. Por los intereses causados en el segundo semestre, entonces tenemos la cuenta activos financieros mantenidos hasta el vencimiento por un valor de 41.335. Ese valor pues sale de la tabla de amortización y lo llevamos contra una cuenta ingresos por intereses de inversiones al crédito 41.335 pesos. Y por los intereses recibidos al vencimiento del segundo semestre, entonces tenemos los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento por 40.000 al crédito, contra bancos 40.000 al débito porque nos pagaron esa obligación que se tenía. ¿Listo? Entonces, al final del primer año, la cuenta del activo financiero quedaría valorizada al costo amortizado de la siguiente manera. Tendríamos los 960.000 de la compra del instrumento, ¿sí? La primera vez que lo adquirimos, los 960.000
Tenemos también los 41.280 pesos de los intereses que se recibieron. Tenemos aquí que restarle los 40.000 de los intereses que nos pagan sagradamente todos los fines de semana. Y a eso se le suman los 41.335, que son fruto básicamente de calcular la TIR al valor de la inversión. Entonces, en este caso, pues estamos calculándole esa TIR por 41.335 pesos y le restamos los 40.000 de los cupos o de los abonos que nos hacen cada 6 meses por haber decidido invertir allá. Y esa sumatoria, es decir, del desarrollo de todas estas operaciones, me da los 962.615 pesos. ¿Ok? Entonces, pues digamos que lo que estamos haciendo es que nos obliga, la contabilidad del estándar internacional nos obliga a tener completamente medidos cada periodo, tanto en la medición inicial como en la medición posterior de los instrumentos financieros. ¿Para qué? Para que no se me vayan a disparar los precios, para que no me vaya a mostrar información ficticia y que con base en eso comiencen a tomar decisiones los proveedores, porque eso, pues digamos que nos va a generar mucho inconveniente. ¿Listo? Ahí, digamos que este punto, inicialmente. Y para los siguientes periodos, los registros se harán con la misma mecánica. ¿Por qué digo eso? Porque es que nos volvemos locos aquí haciendo los 20 registros. Entonces ya sabemos que los 3 primeros meses, los 4 primeros semestres, se hizo de esa manera y de ahí en adelante se sigue desarrollando tal cual. Entonces, el saldo inicial del año del activo financiero sería de 993.745 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular esa tabla de amortización, para el último periodo del año y los movimientos quedarían de la siguiente manera. Arrancamos ese año con un activo financiero valorado a 993.745 pesos. Y nos indica que por los intereses causados en el primer semestre del último periodo, entonces tenemos acá los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento por 42.731 pesos, ¿sí? Y por eso va contra una cuenta denominada ingresos por intereses de inversiones, 42.731 pesos. ¿Listo? Y por los intereses recibidos al vencimiento del primer semestre, tenemos los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, que son 40.000 pesos que nos pagan de manera fija. Esto queda en el crédito y luego se le hace la entrada de esos 40.000 a la cuenta de bancos para que él concilie que en efecto las cifras son concordantes y no hay ningún desvío frente al tema. Tenemos también, entonces, por los intereses causados en el segundo semestre, lo mismo, la misma cuenta, los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento por 42.897 pesos versus ingresos por intereses de inversiones, 42.891 pesos. Y por los intereses recibidos al vencimiento del segundo semestre, hacemos lo mismo. Todo esto se vuelve mecánico, ¿ok? Entonces, básicamente lo que hacemos es, tomamos esos activos financieros mantenidos hasta el vencimiento al crédito por valor de 40.000 pesos. Y eso va contra los bancos. ¿Por qué? Porque fue un ingreso que tuvimos de 40.000 pesos que ingresan directamente a la cuenta de bancos de los del grupo. Y el final del último año, la cuenta del activo financiero quedaría valorizada a costo amortizado de la siguiente manera. Entonces, 993.745 más los intereses de 42.731 menos los intereses que ya no le van a pagar en el BAR,
digamos que aquí básicamente lo que se está haciendo es tomar los 993.000 iniciales, bueno, del periodo, eso es el periodo 19, se calculan los intereses, se le restan los intereses que nos pagan semestralmente, tomamos los intereses del último periodo, le restamos los 40.000 y eso nos da que recibimos 1.000.000 de pesos, que fue básicamente el valor que invertimos. Pero usted me estará diciendo, pero eso es falso, Alex, porque no invertimos 1.000.000 de pesos. Nosotros lo que invertimos realmente fueron 960.000, que fueron 950.000 de la inversión del título y los 10.000 que nos cobró el comisionista de bolsa por intervenir en esa transacción. Y yo le digo que no es de esa manera, ¿por qué? Porque si bien es cierto, eso fue lo que pagamos realmente, nosotros, así hayamos pagado 960.000, adquirimos un bien por 1.000.000 de pesos. Y ese 1.000.000 de pesos es lo que nos van a devolver aquí al final del periodo. ¿Ok? O sea, ya no son los 960.000, sino el 1.000.000 de pesos, porque ese título tenía un descuento que lo implementaron con el objetivo de poder vender esos títulos que sean atractivos y que le generen la mayor cantidad de rendimientos a las personas que lo adquieren. ¿Listo? Eso frente a los bonos, seguidamente se ejerce el derecho de recibir el principal. Entonces tenemos aquí la contabilización, entra a nuestra cuenta de bancos, la suma de 1.000.000 de pesos y cancelamos los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, al crédito 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Y listo, así finaliza ese ejercicio. Aquí les tengo más ejercicios digamos que haciendo uso de lo que es Excel. Esta fórmula pago la vamos a utilizar muchísimo, ¿sí? Esto puede salir en algún ejercicio del examen, entonces vale la pena que lo puedan practicar. Yo les voy a grabar, les voy a publicar otro video, digamos que les publico lo que hemos visto el día de hoy, más otro video con el desarrollo de todos estos ejercicios y además va a salir un video que explica cómo se desarrolla un ejercicio muy similar al último punto del taller de la unidad número 2. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es la presentación completa, pero el desarrollo del video se los estaré publicando entonces el día de mañana junto con el video de la sesión del día de hoy. ¿Les parece? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, profe, porque sí estoy un tus confundida para lo del punto del taller. Pues no, tranquila, no te preocupes que ese video que te va a publicar te da todas las herramientas para que lo puedas desarrollar. ¿Qué hice? Tomé un ejercicio igual, pero con cifras diferentes. Y te va a Listo. servir para que lo puedas desarrollar y te va a dar claridad frente a cómo se desarrolla un ejercicio de esa categoría en la vida real. ¿Ok? Entonces, Ok, profe, sí. se lo recomiendo muchísimo porque sé que ese es un punto que se van a ganar fácilmente en ese taller. ¿Listo? Uy, sí, porque yo miré Profe, casi todas sus clases en YouTube buscando ese punto y no lo encontré. No, tranquilo, yo lo tengo. profe, ¿Sí? yo envié el taller y creo que el 9 me quedó mal. ¿Puedo Ah, volverlo a enviar sí, corregido? Porque fue el sí, único sí. que me quedó, pues No, es que no tranquila. sé si está mal. Es que no sé si está mal, la verdad. Pues yo lo Ok, desarrollé, pero no sé si está mal. Entonces ya viendo el video, yo puedo comparar y si algo volverle a enviar el lo punto 9. corriges. Sí, lo corriges Ok, y me lo envías. Si no lo puedes subir a la plataforma, no te preocupes, me lo mandas al correo y en el asunto le colocas taller corregido. Y yo ya sé que el que tengo que revisar es ese que me enviaste al correo. ¿Listo? ok, es solo el punto 9. Sí, pues yo lo reviso a ver si me quedó bien y si no, pues te lo mando corregido. Sí, porfa. Sí, Listo. saquen ese 5, aseguren ese 5 de una vez porque les va a servir muchísimo para mejorar promedios y todo esto y quedar eximidos. Recuerden que con este segundo Profe, punto ya decidimos quiénes quedan eximidos. Cuéntame. y otra cosita, quería preguntarle qué día va a habilitar el examen.
Ah, ok, gracias por la pregunta. El examen queda habilitado el domingo a las 00 horas y se cierra el lunes, que es festivo, hasta las 23:59. Entonces va a estar habilitado Ok, domingo y profe. lunes. ¿Listo? Profe, y le iba a decir otra cosa, ¿no Profe, será posible que nos habilite más tiempo? Porque es que la por ahí 10 última vez, minuticos más. sí, Sí, la sí, última vez nos porque quedamos corto de tiempos y no, íbamos, yo por lo menos, por mi lado iba bien y no me alcanzó el tiempo. ok, no Yo hay problema, igual, profe. Me entonces, faltaron como 4 o 3 preguntas y no pude perfecto. contestar. Listo, no, no hay problema. Y además porque en este taller salen unos ejercicios. Entonces, Uy, no se antes más preocupen, tiempo aún. no se preocupen que va a tener tiempo, ¿listo? Van a tener más tiempo. Listo, profe. Gracias, Ok. profe. No, a ustedes, muchas gracias por la asistencia, gracias por la participación. Y pues así quedamos entonces, nos vemos dentro de 8 días. El domingo estaré atento a lo del taller, la entrega al taller y la evolución del examen, ¿listo? El día miércoles les publico las notas y nos reunimos para nuestra sesión número 7, en donde ya vamos a ver otro tema que es propiedad, planta y equipo. Vale, profe, Vale, mil profe. gracias. Vale, A profe. Buenas ustedes, cuídense mucho, Gracias, descansen. profe. Buena Descansen, noche. chao. Chao.